Escribe el apóstol Pablo, y esto está en la introducción a nuestro estudio, en Efesios 1:3 lo siguiente: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales o en el cielo. Con este texto nosotros comenzamos el estudio de esta segunda lección del tercer trimestre, el gran plan cristocéntrico de Dios. Queridos amigos, les extiendo a todos ustedes una cordial bienvenida al bosquejo de esta segunda lección. Para este estudio, permítanme en primer lugar recordarles que hay un comentario publicado, un comentario amplio con textos del Espíritu de Profecía, y también que ustedes van a poder descargar estas diapositivas. Este estudio se va a dividir en tres objetivos, tres partes. Número 1, veremos el gran deseo que Dios tiene hacia nosotros. Luego hablaremos del sello o ser sellados por Dios a través del Espíritu Santo. Y por último, recordar que somos cartas abiertas, cuyo testimonio, nuestro testimonio, está para ser leído. Tres objetivos con los que vamos a trabajar en nuestro bosquejo. Vamos entonces a desarrollar cada una de ellas. Hablemos del deseo que Dios tiene por nosotros o hacia nosotros. Recuerda algo, Dios siempre ha mostrado un gran amor por cada uno de nosotros y tiene un insondable deseo de salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y no solo de la muerte, sino también de las consecuencias, podría decir, o en otras palabras, de lo que el pecado acarrea una vida miserable. En fin, Dios quiere salvarnos. Y en esta línea del tiempo quiero enumerar lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros. Aquí están los textos bíblicos. ¿Qué es lo que Dios hizo? Por ejemplo, Él estableció un plan de salvación. Antes de que el hombre pecara, Dios ya sabía que íbamos a fracasar, en otras palabras, y estableció una forma de salvarnos. Aquí hay un mensaje muy bonito para ti. Antes de que tú tengas problemas, ya sea problemas que tú no querías o por malas decisiones, Dios ya tiene una salida para ti. Dios ya tiene una puerta de emergencia abierta para ti. Nada le sorprende a Dios. El plan de salvación ya lo estableció antes de nuestra creación. La creación, el hecho de que Dios nos creara, a pesar que sabía que íbamos a fallar y Él iba a cargar toda nuestra responsabilidad, también es una demostración de su amor. Y cuando nos creó, el Señor le entregó al hombre un mundo hecho, bello, precioso, para que viva feliz. Bueno, el pecado es el que comenzó a malograr todo esto. Su muerte en la cruz, cumpliendo la promesa que le hizo a Adán y a Eva: de ti nacerá un descendiente, el cual pues iba a derrotar al enemigo. Y al morir en la cruz, Cristo cumplió esa promesa. Pero al mismo tiempo recuerda que Cristo cargó la cruz de Barrabás, una simbología interesante y profunda de que Cristo cargó tu cruz, mi cruz. Cristo cargó la cruz de la humanidad por amor a nosotros, por amor a ti. En el cielo, ¿qué es lo que hace Cristo ahora? Intercede para ofrecerte perdón, para ofrecerte salvación. La gracia está abierta. Y por supuesto, Él vendrá por segunda vez, que les dijo a sus discípulos: donde yo estoy, quiero que ustedes estén, y estoy preparándoles una morada para ustedes. Dios te está preparando un lugar especial para ti en el cielo. Entonces, mira esta interesante línea donde vemos, como vuelvo a repetir, lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que hará, y todo lo que sea necesario para nuestra salvación. Pero esa salvación involucra lo siguiente. En primer lugar, recordemos que Dios nos ofrece un perdón inmerecido por nuestros pecados. Jamás vamos a hacer méritos, jamás vamos a hacer la penitencia o actos que merezcan la salvación y el perdón. Nunca. El perdón que Dios da es inmerecido. Recuerda eso. Y en segundo lugar, si bien es cierto, Pablo dice que fuimos predestinados para la vida eterna, en otras palabras, el deseo de Dios es que tú alcances la vida eterna, pero para que eso sea realidad, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador y vivir de acuerdo a lo que Él demanda. Eso vamos a ver en los próximos objetivos. Dios no ha determinado quién se salva y quién se pierde, o que todos se salven. Ese es el deseo de Dios, pero depende de tu decisión. Ahora, para que esa decisión sea posible, hay un maravilloso don que Dios quiere darnos.
y lo está cumpliendo. Y precisamente de ese don vamos a hablar en el siguiente objetivo. Cerramos entonces este primer punto con el deseo que Dios tiene por salvarte y está haciendo todo lo que sea necesario para que tú alcances la salvación. ¿Qué vas a decidir, querido amigo? Vamos a ver ahora nuestro segundo objetivo. Sellados por Dios es el segundo objetivo que hablaremos ahora. Y es que esto tiene relación con el don que Dios quiere darnos, el Espíritu Santo. Cuando Pablo llega a Éfeso, esto está en Hechos 19, encuentra discípulos que estaban trabajando pero sin la dependencia del Espíritu Santo. Por eso él los vuelve a bautizar para que ellos reciban al Santo Espíritu. Hechos 19, ahí está la historia. En otras palabras, recibir la presencia del Espíritu Santo es la promesa que Dios hizo a sus discípulos y nos hizo también a nosotros. Vendrá el Consolador. Recordaremos. ¿Cuál es ese don? La presencia del Espíritu Santo. Y esto es fundamental para todo hijo de Dios. El Espíritu Santo, al sellarnos, permite que ocurra lo siguiente, y esta parte es interesante, por favor, esto lo pueden encontrar en el día jueves en sus lecciones, y resalten porque esto es necesario. Número 1, nos identifica como hijos de Dios. Al recibir al Espíritu Santo, ya somos hijos de Dios. Número 2, el Espíritu Santo señala que ahora pertenecemos a Dios. No somos más del enemigo. Un sello decía, se coloca sobre aquellos o aquello que indica pertenencia. Yo sello a lo que me pertenece, sello lo que es mío. Y cuando Dios nos sella a través del Santo Espíritu, nos está diciendo, ahora ellos me pertenecen, somos arrebatados del enemigo. Número 3, es una señal de garantía o una arra de nuestra salvación, que pronto llegaremos al cielo. Es decir, recibir el Espíritu Santo nos va preparando para llegar al cielo. Y de esto vamos a hablar en el próximo objetivo. Y por último, impacta en nuestra vida al punto que produce frutos en nosotros. Quien obra el cambio, queridos amigos, no es tu deseo de cambiar, no es tu fuerza de voluntad, no es el positivismo que tan fermentado está en estos tiempos, sino es la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Es Él quien permite cambiar, es Él quien transforma vidas, transforma corazones. Por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos ser sellados por el Espíritu Santo, necesitamos recibir al Santo Espíritu. Sin la presencia del Santo Espíritu, lo que la lección explicó días antes, que vivir para Dios, reflejar su carácter y todo esto, es imposible. Es importante que recibas al Espíritu Santo y ores para que el Espíritu Santo sea derramado en tu vida. Cerramos este objetivo y vamos a ver ahora el último punto de estudio. Somos cartas abiertas. Bueno, la lección no tocó en ninguna parte este texto, pero considero que este es el propósito en este punto. Como hemos recibido el sello de Dios a través del Espíritu Santo, que en nosotros va reproduciendo el carácter de Dios, es ahí que nos ayuda a vivir para glorificar a Dios. Ya no para mí, ya no para glorificar al pastor Joab, ya no para exaltarme a mí, para satisfacerme a mí, sino para agradar a Dios. Como cristianos, me gustó esta frase que está en nuestra lección. Nuestra vida debe exaltar el mensaje que predicamos. Debe existir esa congruencia entre lo que digo y lo que soy. Si no hay armonía entre estos dos, entonces, querido amigo, estoy teniendo un serio problema. Y este problema puede afectar a otras personas. Ya vamos a verlo en breve. Entonces, el Espíritu Santo me está ayudando a cambiar. Ahora estoy produciendo frutos gracias a Él. Y aquí precisamente Pablo relaciona el estilo de vida del cristiano con la herencia de Dios. ¿Cómo es esto? En Efesios 1, 14 y 18 habla precisamente de esto. Gracias a la muerte de Cristo recibimos una herencia de Dios, es decir, ahora podemos heredar la vida eterna. Pero al mismo tiempo entendemos que esto nos convierte en herencia para Dios. Es decir, llegamos a ser una posesión valiosa que Dios va a recuperar, por así decirlo, cuando lleguemos al cielo. Recuperé mi herencia, recuperé algo muy valioso. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Y cuál es su propósito? Pues el deseo
es que nosotros entendamos que somos muy valiosos para Dios, tan valiosos como una herencia. En segundo lugar, debemos vivir a la altura del Evangelio en armonía con lo que predicamos. Esto ya lo hemos dicho al inicio, pero si somos muy valiosos para Dios, ese valor no es por lo que únicamente somos, sino también por lo que hacemos. Por eso es importante dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y también es importante entender que lo necesitamos. Ahora, encerrando esto, pues cobra sentido lo que dijo Pablo en Corintios. Somos cartas abiertas de recomendación para atraer o alejar a las personas de Dios. Yo no puedo pensar así y por favor quiten esto de su mente. Es mi vida, a nadie le importa, a nadie le afecta, yo vivo así, yo soy lo que soy y punto. Tú puedes pensar eso, pero eso no quiere decir que es correcto. Tu vida sí o sí impacta en otros. Y si tú conoces la verdad, pero vives haciendo la mentira, entonces, pues, querido amigo, estás confundiendo a otras personas y los estás llevando por un camino torcido. Preocúpate, preocúpate. Así es que ese pensamiento que salga de nuestra mente. Por otro lado, si somos cartas abiertas, pues así podemos cumplir la misión que Cristo nos encomendó. ¿Cuál es esa misión? Ya lo dice el mismo Pablo. Judíos y gentiles se unirán en una sola iglesia. La comisión, ve, predica, bautízalos, sálvalos. Eso es lo que Cristo nos encomendó y que se unan a la iglesia, es lo que dice Hechos. No hay salvación fuera de la iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido de que no, yo no necesito ir a la iglesia, no es necesario, yo creo en Dios, eso es suficiente. A eso me estoy refiriendo. No es que la iglesia salva, por si acaso, para los que quieran malinterpretarlo. Dios quiere cumplir todo eso. En Efesios 3, 9 y 10 precisamente Pablo habla al respecto. Dios cumple su voluntad en nosotros. ¿Cuál es esa voluntad? Reunir a todos en Cristo. La palabra reunir, que se traduce de esta palabra anakepalayosastai, esa palabra que está en griego, significa restaurar, recuperar. Es decir, Dios quiere recuperar al hombre en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo eso Dios? Con su obra, muriendo en la cruz sobre todo. Así dio inicio a ese rescate, o se consumó el rescate. Satanás nos secuestró, aunque nosotros nos entregamos solitos para que Él nos secuestre. Entonces Cristo viene, nos rescata, cumple el plan de salvación y establece su iglesia para unificar a la humanidad. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Por eso todo esto, en la lección estaba en el día martes o miércoles, es a lo que se llama el gran plan cristocéntrico. ¿Quién cumple esto? Cristo. ¿Cuándo lo planificó? Antes. ¿Quién? Cristo. ¿Quién prometió el Espíritu Santo? Cristo. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. Todo se cumple en Cristo. Con su muerte en la cruz se pagó el precio de nuestro rescate y establece a su iglesia para unificar a la humanidad en un solo pueblo. Por eso esa idea de que no es necesario la iglesia, que no es necesario esto, no es necesario aquello, es un error, es un pecado. Y por último, la iglesia advierte y espera en Cristo que el gobierno divisor de Satanás termine. Pero eso tiene que vivirlo la iglesia, es decir, la iglesia tiene que vivir en unidad. La lección decía eso. Más adelante Pablo pide, suplica y enfatiza la importancia de la unidad. No lo coloqué aquí porque vamos a estudiar en lecciones posteriores. Somos cartas abiertas, pero esas cartas, querido amigo, nuestra vida encuentra sentido en la obra de Cristo. Y finalizo con esta pregunta. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo grabe el carácter de Cristo en tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida, de tu hogar, de tus pensamientos? Querido amigo, no vayas a la iglesia a encontrarte con Cristo. Ve a la iglesia desde tu hogar con Cristo. Ve a la iglesia acompañado con Cristo. Recuerda, eres una carta abierta y que las personas encuentren en ti a Cristo. ¿Qué hacer? Bien, seguir estudiando la Biblia.
Dedica tiempo a estudiar esta lección, a escuchar la voz de Dios y los propósitos que tiene para ti. Siendo su mayor anhelo, recuerda llevarte hacia las moradas celestiales. No te limites, querido amigo, únicamente a estos comentarios y por eso tienes que estudiar todos los días y sobre todo la próxima lección que titula El poder del Jesús exaltado. Estudia tu lección, estudia tu Biblia, querido amigo. De esta manera, terminamos un nuevo bosquejo. Una vez más, muchas gracias por la confianza. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Me despido con el deseo de que nos volvamos a encontrar en un próximo estudio. Un gran abrazo para todos ustedes y muchas bendiciones.